Esta no es solo una historia de herencia y codicia, de fortunas perdidas y ambiciones desmedidas. Es un escalofriante viaje al corazón de la traición familiar. Un relato desgarrador donde los lazos de sangre se rompen bajo el peso de la avaricia. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar pondrá a prueba su fe en la naturaleza humana y los hará cuestionar si la verdadera familia es realmente aquella que se lleva en la sangre. Nos adentramos en la vida de doña Mercedes, una mujer de 78 años cuya existencia, forjada en el amor incondicional y el sacrificio por sus hijos, estaba a punto de ser demolida por una verdad tan cruel que solo la cercanía de la muerte pudo revelarle. Ella, que lo había entregado todo, se vería confrontada con una realidad que la dejaría helada. Sus propios hijos no eran quienes ella creía. No la amaban. Para ellos era solo un medio, un obstáculo para alcanzar una herencia que consideraban suya por derecho. Esta es la historia del renacer de una mujer que, al borde del abismo, despojada de su inocencia y su fe en los suyos, encontró una determinación inquebrantable. Una fuerza que, contra todo pronóstico, la traería de vuelta para impartir la lección más grande y dolorosa de su vida. Doña Mercedes descubrió la verdad más cruel sobre sus propios hijos, una verdad que la golpeó cuando ya era demasiado tarde para los que la creían vencida. Su regreso no fue un milagro médico, sino el preludio de una venganza silenciosa, una justicia forjada en el dolor de una madre traicionada. Para entender la magnitud de esta traición, es crucial retroceder en el tiempo y comprender la vida que doña Mercedes había construido, el amor que había sembrado. A sus 78 años, su existencia entera había girado en torno a dos pilares inquebrantables, sus hijos, Ricardo y Lucía. Para ellos, Mercedes había sido más que una madre. Fue su protectora, su proveedora incansable, la arquitecta de cada oportunidad que tuvieron. Desde joven, Mercedes había sacrificado sus propios anhelos, sus sueños más profundos y su valioso tiempo para asegurar el bienestar y el futuro de sus vástagos. Les brindó una vida de lujos que ella misma apenas había conocido en su juventud, una mansión imponente donde crecer, una educación de élite que abría puertas a un mundo de posibilidades. Cada decisión, cada esfuerzo, cada moneda ganada con esmero fue invertida en la felicidad y el progreso de Ricardo y Lucía. Para doña Mercedes, el amor familiar no era simplemente un concepto, era una verdad inquebrantable, grabada con tinta indeleble en la sangre. Creía firmemente que los lazos de sangre eran los más fuertes, los más puros, los más leales. Su fe en el amor de sus hijos era absoluta, una convicción ciega que nunca se atrevió a cuestionar. Vivía bajo la ilusión de que esa devoción sería eterna, mutua e incondicional, un refugio seguro ante cualquier adversidad. Jamás sospechó que su mayor consuelo se convertiría en su mayor pesar, que la misma sangre que la unía a ellos sería la que la traicionaría de la forma más dolorosa imaginable. No había lágrimas, no había dolor, solo voces claras, llenas de júbilo y codicia. «Por fin, ya era hora», dijo Ricardo, con un tono de impaciencia satisfecha. «La mansión, las tierras, las cuentas millonarias, todo es nuestro», exclamó Lucía, su voz resonando con una euforia que perforaba el alma de Mercedes. Su propia carne y sangre celebraban su inminente muerte, no por el dolor desgarrador de la pérdida, sino por la promesa obscena de una fortuna. La visión era nítida, brutal. En ese instante de fría claridad, suspendida entre dos mundos, doña Mercedes sintió una tristeza más profunda que cualquier dolor físico que hubiera experimentado jamás. Comprendió que el amor que había dado incondicionalmente durante toda su vida, ese amor puro y sacrificado, no era correspondido. No había cariño verdadero, no había respeto, solo un interés calculador. Para ellos, ella no era su madre, la mujer que los había traído al mundo y se había desvivido por ellos, sino un obstáculo que finalmente sería removido, una fuente de riqueza a punto de ser explotada. El peso de esta revelación aplastaba su espíritu, un dolor que iba más allá de lo terrenal. Una lágrima silenciosa se formó en su conciencia, una gota de amargura que contenía décadas de ilusiones rotas y sacrificios en vano. Sin embargo, en medio de la desolación, algo se encendió, una chispa.
Esa misma noche, milagrosamente, el destino le otorgó una segunda oportunidad. Contra todo pronóstico, desafiando la lógica médica y la expectación de sus propios hijos, el corazón de doña Mercedes volvió a latir con una fuerza inusitada. Sus ojos, que habían permanecido cerrados en el umbral de la muerte, se abrieron lentamente, revelando una nueva luz. Los médicos, asombrados, murmuraban sobre un milagro. Ricardo y Lucía, al enterarse de su recuperación, acudieron a su lado, con rostros contorsionados en falsas muestras de alivio y preocupación. Sus palabras huecas y sus sonrisas forzadas no engañaron a los presentes, y mucho menos a Mercedes. Pero doña Mercedes ya no era la mujer ingenua y abnegada que conocían. Había regresado del abismo con una visión perturbadora y una convicción inquebrantable. Cada gesto de sus hijos, cada frase llena de falsa piedad, era observada con una nueva y fría perspectiva. Dentro de ella, la antigua madre había muerto y renacido como una estratega. No pronunció una sola palabra sobre su experiencia fuera del cuerpo, ni sobre la macabra celebración que había presenciado. En cambio, guardó silencio, asimilando, planeando. Sus ojos, ahora serenos y profundos, escondían la tormenta que se gestaba en su interior y la determinación inquebrantable de impartir la lección más grande de sus vidas. Con cada día de recuperación, la convicción de doña Mercedes se hacía más férrea. No hubo arrebato ni confesión a nadie sobre lo que había presenciado en el umbral de la muerte. En cambio, en su silencio, germinó una fuerza inquebrantable. Esperó con paciencia, observando a Ricardo y Lucía con una frialdad que ellos no percibieron, ciegos en su complacencia y en la creencia de su futura riqueza. La mujer que había sido, la madre abnegada que perdonaba y se sacrificaba, había muerto esa noche en la cama del hospital. Días después, con la salud recuperada y una serenidad que rayaba en lo inquietante, doña Mercedes hizo lo impensable. Llamó a su abogado de toda la vida, el señor Morales, a quien recibió en la intimidad de su despacho. Sin titubear, sin una sola lágrima o signo de duda, sus palabras resonaron con la claridad de una sentencia. Quería reescribir su testamento por completo. Ricardo y Lucía, sus propios hijos, no recibirían absolutamente nada de su fortuna. La inmensa fortuna acumulada durante toda una vida de esfuerzo y sacrificio, la majestuosa mansión, las extensas tierras que habían pertenecido a la familia por generaciones y las cuentas bancarias millonarias, todo aquello que sus hijos codiciaban con tanta vehemencia, sería ahora dirigido a otro destino. Doña Mercedes, con una determinación inquebrantable, decidió que su vasta herencia pasaría a manos de Sebastián y Clara. Esas dos almas que, por más de 30 años, la habían cuidado con una devoción y un amor incondicional que sus propios hijos jamás mostraron, se convertirían en los únicos herederos de su legado. El día de la lectura del testamento, el aire en la sala de la mansión era palpable. Ricardo y Lucía, vestidos con sus mejores galas, irradiaban una mezcla de falsa solemnidad y una impaciencia apenas contenida. Sus sonrisas, pequeñas y discretas, delataban la certeza de su futura fortuna. Se sentaron frente al abogado, con Sebastián y Clara humildemente ubicados a un lado, sin imaginar la monumental sorpresa que les aguardaba. El letrado, con voz pausada y profesional, comenzó a desgranar las cláusulas del documento, la tensión aumentando con cada palabra. Los nombres de los hijos, esperados con avidez, no aparecían. En su lugar, el abogado pronunció: «A Sebastián, mi fiel mayordomo por más de 30 años, le lego la totalidad de la mansión y sus terrenos anexos». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Ricardo y Lucía se miraron, confusos, sus sonrisas petrificadas. El abogado continuó, imperturbable: «Y a Clara, mi inestimable ama de llaves, le corresponden las vastas propiedades rurales y todas las cuentas bancarias, acciones y fondos de inversión de mi patrimonio». El shock fue devastador.
La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el jadeo de Ricardo y Lucía. Sus rostros se contorsionaron de la avaricia a la incredulidad, luego al puro horror. No recibían absolutamente nada. La fortuna entera, los sueños de riqueza que habían forjado sobre la casi muerte de su madre, se desvanecían ante sus ojos, transferidos a los empleados que siempre consideraron insignificantes. El impacto fue brutal. Un silencio gélido se apoderó de la sala, roto de inmediato por los primeros balbuceos de Ricardo. Él, pálido y con la boca entreabierta, no podía asimilar la información. Lucía, a su lado, ya no disimulaba la rabia. Sus ojos reflejaban una mezcla hiriente de incredulidad y furor creciente. No podían concebir que su madre, la mujer a la que habían despreciado y dado por casi muerta, les hubiera arrebatado todo con semejante astucia. Los balbuceos se transformaron rápidamente en gritos. «¡Esto es una farsa!», bramó Ricardo, levantándose abruptamente de su asiento, el rostro enrojecido de ira. «¡No puede ser! ¡Somos sus hijos legítimos!», exclamó Lucía, con lágrimas de frustración y furia asomando en sus ojos, sin una pizca de tristeza genuina. Exigían explicaciones, se quejaban amargamente de una supuesta injusticia, incapaces de ver la cruda realidad de sus propios actos. Su avaricia era tan profunda que los cegaba a la verdad, a la razón. Fue en ese torbellino de acusaciones y clamores egoístas que doña Mercedes, hasta entonces una figura silenciosa pero imponente, alzó la voz. Con una calma que contrastaba brutalmente con el caos de sus hijos y una mirada que contenía la sabiduría forjada en el dolor y la lealtad, pronunció las palabras que resonarían en la sala y en sus almas para siempre, sellando el destino y la lección definitiva. Ahora ustedes entienden, la verdadera familia no es hecha de sangre, sino de amor y lealtad. Y así, con una sola decisión, doña Mercedes no solo reescribió su testamento, sino que dejó una lección imperecedera sobre el verdadero valor de los lazos humanos. Su acto de justicia silenciosa reverberó en el salón, marcando un antes y un después en la vida de todos los presentes. Ricardo y Lucía, cegados por la avaricia, quedaron despojados no solo de una fortuna, sino también de la poca dignidad que les quedaba. Su furia era un eco hueco ante la imperturbable calma de su madre, quien había renacido de sus cenizas para corregir una vida de sacrificios malgastados. La lección estaba dada, cruda y sin concesiones. Sebastián y Clara, por otro lado, miraban a doña Mercedes con lágrimas en los ojos, no por el dinero, sino por el profundo reconocimiento y el inmenso cariño que ella les profesaba. Su lealtad había sido recompensada de la manera más inesperada y justa. Esta historia nos recuerda que, a menudo, la verdadera familia no está definida por los genes, sino por las acciones, el cuidado y la dedicación incondicional. Nos enseña que el amor genuino y la lealtad se encuentran en los lugares más inesperados, mientras que la codicia puede destruir los lazos más sagrados, dejando solo un vacío y el amargo sabor de la traición. La lección de doña Mercedes perdurará como un testamento a la resiliencia del espíritu humano y a la verdad inmutable de que al final lo que realmente importa no es lo que se hereda materialmente, sino el amor y el respeto que se siembran en vida. ¿Qué piensas de esta conmovedora historia? ¿Alguna vez has sido testigo de una injusticia familiar tan profunda o de un acto de lealtad tan inesperado como el de doña Mercedes? Queremos saber tu opinión. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. En los comentarios leeremos historias que quizás nos recuerden la amarga verdad, que la lealtad es un tesoro que no todos poseen y que la avaricia a menudo corrompe incluso los lazos más sagrados. La historia de doña Mercedes nos golpea con la cruda realidad de que las expectativas sobre el amor familiar pueden ser cruelmente destrozadas. Es difícil concebir cómo dos hijos, criados con tanto amor y sacrificio, pudieran albergar tal desprecio y codicia por su propia madre. ¿Podría esto ser una fábula moderna o acaso refleja una verdad más oscura sobre la naturaleza humana y la fragilidad de las relaciones familiares en un mundo donde el dinero a menudo eclipsa el afecto genuino?
Reflexionar sobre este caso nos obliga a mirar hacia adentro. Nos preguntamos, ¿qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Cómo reaccionaríamos si descubriéramos que aquellos a quienes más amamos solo ven en nosotros un medio para un fin? Doña Mercedes nos demostró que incluso al borde de la muerte, la dignidad y la capacidad de impartir justicia pueden renacer con una fuerza inquebrantable. Su decisión final no fue un acto de venganza, sino una proclamación de verdad, una verdad que, aunque dolorosa, liberó su espíritu y honró a quienes realmente la valoraron. Esta lección, forjada en el dolor de la traición, perdurará como un recordatorio para todos nosotros. Nosotros, los espectadores de esta cruda realidad, nos quedamos con una pregunta punzante. ¿Cómo puede la sangre volverse tan fría, tan cegada por la codicia? La historia de Doña Mercedes nos confronta con la oscura posibilidad de que aquellos a quienes más amamos puedan albergarnos un resentimiento o un interés oculto. Nos hace pensar, ¿podría esto suceder en mi propia familia? Es un escalofriante recordatorio de que la verdadera esencia de la conexión humana no reside en los genes, sino en la sinceridad del afecto, en el apoyo incondicional y en esa lealtad inquebrantable que Sebastián y Clara demostraron. Ellos, los ajenos por nacimiento, se convirtieron en los verdaderos herederos del amor y la fortuna, no por ambición, sino por pura y desinteresada devoción. La decisión de Doña Mercedes fue en esencia un acto de amor supremo hacia sí misma y hacia la verdad, desenmascarando la hipocresía y honrando la auténtica bondad. Para Ricardo y Lucía, esa humillación pública y la pérdida total de la herencia fue quizás un golpe más devastador que cualquier castigo legal. Una cicatriz imborrable que les recordó, por las malas, el precio de la avaricia desmedida y la falta de amor filial. Su mundo, construido sobre la expectativa de una riqueza heredada y un futuro de opulencia, se desmoronó por completo, implacablemente. La mansión que creían suya, las extensas tierras que ya fantaseaban explotar con nuevos proyectos y las cuentas bancarias que esperaban vaciar sin remordimientos, ahora pertenecían legalmente a quienes siempre habían demostrado una lealtad genuina e incondicional. Ricardo y Lucía se encontraron, de la noche a la mañana, despojados no solo de la vastedad de la fortuna material, sino también de la dignidad y el respeto social. Su reputación, antes impecable y envidiada, quedó hecha pedazos, su avaricia y su cruel indiferencia expuestas ante una sociedad que antes solo admiraba su posición. Ya no eran los respetables hijos de la rica doña Mercedes, eran los parias que habían intentado usurpar a su propia madre, señalados por la traición y la ingratitud. La noticia de la decisión de doña Mercedes se esparció como pólvora, convirtiéndolos en el centro de todas las miradas de desaprobación y juicio. Mientras tanto, doña Mercedes, con una paz y una serenidad que solo la justicia de una verdad puede otorgar, vivía sus últimos años. Observaba, con una quietud conmovedora, cómo Sebastián y Clara, con una humildad y una gratitud infinitas, comenzaban a gestionar su nueva vida, siempre recordándola con el cariño y el respeto que ella tanto anhelaba de su propia sangre. La lección se había impartido, y sus ecos resonarían por generaciones, recordando a todos que el verdadero legado no se mide en bienes, sino en el amor desinteresado y la decencia que se siembra en el camino de la vida. Esa fue la imborrable verdad que doña Mercedes grabó en los corazones de todos los presentes y en las vidas de aquellos que creyeron que el dinero lo era todo. Su decisión final, más allá de la distribución de una fortuna, fue un acto supremo de justicia emocional, un faro para recordar que la verdadera riqueza reside en la conexión humana. Ricardo y Lucía quedaron despojados no solo de la herencia material, sino también de cualquier vestigio de su dignidad, enfrentándose a la dura realidad de su propia bajeza. Mientras tanto, Sebastián y Clara, con la humildad y gratitud que siempre los caracterizó, asumieron el legado con la promesa de honrar a doña Mercedes, llevando adelante su espíritu de generosidad y lealtad. La mansión que una vez fue el símbolo de la avaricia se convirtió en el hogar de un amor desinteresado. La historia de doña Mercedes se convirtió en una leyenda susurrada, una advertencia contundente contra la codicia y un homenaje a la bondad.
Y así, con una sola decisión, doña Mercedes no solo reescribió su testamento, sino que dejó una lección imperecedera sobre el verdadero valor de los lazos humanos. Nos recuerda que la lealtad y el amor genuino a veces se encuentran en los lugares más inesperados, mientras que la avaricia puede destruir los lazos más sagrados. ¿Qué piensas de esta conmovedora historia? ¿Alguna vez has sido testigo de una injusticia familiar tan profunda como la de doña Mercedes? Cuéntanos, ¿cuál fue la mayor injusticia familiar que has presenciado? Comparte en los comentarios.